Quiero invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer un versículo en el Salmo 27, el versículo 4, para abrir la exposición que quiero compartir con ustedes. Como siempre les digo, cuando comparto la palabra con mis hermanos, es porque he recibido el mensaje para mí primero y entonces lo comparto con ustedes. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes, y Dios es mi testigo, es algo que ha estado en mi corazón en los últimos días y es algo que he estado compartiendo con otros hermanos a través del internet, y tengo unos grupos, por la gracia de Dios, que oramos juntos todos los días, estudiamos la palabra. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me trajo primero a Filadelfia y ahora ahí a New Jersey, aunque yo siempre digo que vivo en Filadelfia porque no hay que cruzar un puente. Y le doy gracias a Dios por eso, porque eso me ha permitido estar en la iglesia. El hecho de venir primero a vivir en la casa de Rolando fue una bendición para mí en un tiempo difícil, porque eso me permitió, fue el Señor, que yo estuviera en la iglesia. Y yo no he podido verlo de otra manera que no sea así. Y lo digo porque sé lo que pasó con mi vida en los años anteriores. Y es por eso que aprecio tanto estar con los hermanos en el templo. Hermanos, yo aprecio mucho eso. Y yo no soy el mejor cristiano, pero yo admiro mucho en mi madre, que es una mujer que tiene devoción por estar en la iglesia, estar en el templo. Y mamá viene los domingos y ella se enferma cuando no puede ir. Rara vez no va. Mamá está más sana que yo, gracias a Dios. Y desde los lunes, ya hoy es domingo, ella fue a la iglesia, ¿verdad? Pues ya mañana mamá se está arreglando la cabeza y apartando la ropa para el próximo domingo. Porque para ella es una alegría, un compromiso, una bendición estar en el templo. Y yo no recuerdo que fuera de otra manera para mis padres. Yo recuerdo, y lo digo como testimonio, que le doy gracias a Dios. A veces mis hijos se ríen porque yo digo eso. Le digo, bueno, papá y mamá no me van a dejar ni un centavo en el banco, figura, papá no me dejó nada y mamá yo creo que por el camino que va, a menos que Dios le dé la loto, yo no creo que ella no juegue. No me va a dejar nada. Pero esta gente me llevó de la mano y a mis hermanos a la iglesia cada domingo y cada sábado y cada vez que tenían que ir. Y yo le doy gracias a Dios. Y cuando vivíamos en el campo de la Romana, que la iglesia no nos quedaba al lado, sino que teníamos que caminar kilómetros para ir a la iglesia de noche, el grupo de hermanos iba caminando con linterna y con los niños cargados. Eso es lo mejor que yo recuerdo, que me cargaban, y yo lo recuerdo. Yo era un muchachito probablemente ya cuando yo estaba en Cacarta, año 1955. Yo nací en el 47. Ya, Juan, te estoy diciendo de verdad. Pero me llevaban de la mano o cargando. Y a Ruth también. Rolando fue el último, ese no cogió mucha lucha. Agradezco que mis padres me llevaran al templo, lo que yo no hice con mis hijos. Le he pedido perdón a Dios y he estado orando. Y Dios ha sido misericordioso. Por lo menos 2 de mis hijos han aceptado al Señor. Pero hay que ir al templo. Y en esta tarde yo quiero, en este humilde mensaje, traer
al ánimo de mis hermanos la importancia de estar en el templo, de acudir al templo con un propósito, porque la iglesia no es un club, la iglesia es, el templo es el sitio donde hemos hecho un compromiso para estar con Dios en algún momento dentro del tiempo que tenemos, la semana o el mes. Y a veces cuando veo las iglesias y recuerdo la gente que he visto, me digo, si todos estuvieran aquí en el templo no cupieran en los bancos. Y la gente viene y se va, se enfría, se calienta, invitamos, no invitamos, oramos poco, oramos mucho, y nuestro amor como que se va reciclando. En el Salmo 27 y en el versículo 4, dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero lo bueno de este versículo es que David hizo un compromiso, él demandó estar en la casa de Jehová. Y yo quisiera saber si cada vez que Elías ora, demanda, Señor, yo quiero estar en tu casa. Y él dice, todos los días de mi vida. Esto que he demandado, dice David, esto yo buscaré que se cumpla. Es un compromiso que tengo. Yo quiero que el Señor me ayude a estar en su casa todos los días. Esto que he demandado, yo lo buscaré. Que yo esté en el templo de Jehová, en la congregación de los santos, adorando al Señor. Esto yo he demandado y esto yo buscaré. Es un compromiso. Yo a veces pregunto, ¿por qué vamos al templo? ¿Y con qué propósito vamos al templo? Y hay muchísimas respuestas que podemos dar y que yo puedo dar y recibir de ustedes de acuerdo a la palabra y está bien, pero lo que pregunto es, Elías, ¿por qué va al templo? ¿Cuál es mi compromiso para ir al templo? He demandado a Dios que me dé fuerza, que me abra los caminos, que siempre me provea para estar en su templo. Eso buscaré, dice David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Usted encuentra hermosura de Jehová en el templo de Dios. Usted va a buscarla, Elías Díaz, va a buscar la hermosura de Jehová al templo de Dios. O va al templo para que los demás hermanos vean que yo voy al templo. O voy al templo porque el pastor hace 2 o 3 domingos que no me ve y debo ir al templo porque Rolando después no me llame. O voy al templo porque bueno, algo debo hacer este domingo, por lo menos ir al templo. ¿Cuál es el propósito de ir al templo? ¿Con qué ánimo? ¿Cuáles son mis motivaciones para yo estar en el templo? David dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para buscar de Dios, para preguntarle a Dios, para estar en su presencia, aprovechar esta comunión con Él, para hablar con mi Padre. Para eso quiero estar en el templo. Pero es una cosa que David ha demandado. Y él
dice, yo buscaré esto. Nosotros entonces tenemos que tener una decisión de ir al templo. O sea, es una decisión. Yo voy a ir al templo. Yo voy a ir con mi esposa al templo. Yo voy a llevar a mis hijos al templo. Y mis hermanos, yo lo digo por mi propia experiencia. Usted tiene que traer sus niños al templo desde pequeños. Si después, cuando grandes, ellos no vuelven al templo, lo que sea, usted sembró eso. Pero si usted no trae sus niños al templo y el mundo los agarra después, va a ser más difícil que ellos vuelvan al templo. Por lo tanto, hay que tener la decisión de estar en el templo y estar con su familia en el templo con un propósito de buscar la hermosura de Dios y de inquirir que Dios nos abra el entendimiento, nos haga crecer y entender su palabra para inquirir en su presencia. Es como un propósito que se va al templo. No se va con un sentido fatalista de que, bueno, no me queda nada y voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia porque todos los domingos se va. No, es un propósito de mi corazón estar en el templo inquiriendo ante la presencia de Dios. O sea que ir al templo tiene que ser un propósito de nuestros corazones delante del Señor. En el Salmo 26, es el Salmo que está antes. Los versículos 6, 7 y 8 dice lo siguiente. David, él comienza su salmo diciendo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Señor, examíname, pruébame, mira mi corazón, dice David. En el versículo 6 dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. David le pide a Dios, búscame, mírame, mira mi corazón. Y ve la integridad que hay cuando yo te pido estas cosas. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero estar alrededor de tu altar. Yo quiero alabar tu nombre. Eso es lo que dice David. Él tiene un compromiso y una decisión de ir al templo para alabar a Dios, porque ama estar en la casa de Dios y para sentir su gloria, dice David. Nosotros tenemos que ir al templo con gozo. Normalmente predico sermones expositivos donde agarro una porción de la palabra y explico lo que el Señor así me ha dado. Pero hoy quiero ir por los distintos versículos y al final voy a hacer una pequeña observación. En el Salmo 122 y el versículo 1, un salmo que todos conocemos, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un versículo que decimos mucho nosotros. Lo recitamos mucho precisamente cuando estamos en el templo. Yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. No me alegré tanto con lo que me decían, vamos a ver el fútbol. Hermano Elías,
vaya rápido a la iglesia y cuando acabe vamos a jugar dominó. David dice, yo me alegré con aquellos que decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo me pregunto, cuando yo estaba meditando en esa parte, y eso estaban en mi corazón, y tengo una hermana que su hijo le diagnosticaron una enfermedad prácticamente incurable en estos momentos, y pues es un hombre ya. Ella tuvo que llevárselo para su casa y ahora está atendiendo a su hijo y prácticamente también a su esposo. Y ella tenía como un año que no iba al templo. Y yo le decía, hermana, tiene que ir al templo. Ay, Elías, pero es que me da miedo que si agarro el domingo para allá, pues ahora mi hijo, pues... Digo, hermana, pero usted coge para el supermercado. Y se toma un rato yendo al supermercado, y comprando y volviendo para la casa. Y usted hace tal cosa, usted coge para tal pueblo porque tiene que hacer esta diligencia. Y deja ahí a su esposa y a su hijo. Yo le ruego, le digo yo en el nombre del Señor, que vaya a la iglesia, que vuelva al templo, que vuelva donde sus hermanos, vaya a orar al templo, vaya a reunirse con ellos. Bueno, hace 4 días me llamó, me dice, oré al Señor, le pedí, porque no quiero tener en mi conciencia que si me voy, que si se cae. Digo, hermana, lo mismo que le dije, usted va al supermercado, coge para tal pueblo, hace tal diligencia, y usted le pide al Señor. Entonces yo creo que el Señor igual va a honrar eso cuando usted vaya al templo. Bueno, está yendo al templo. Y me llama y me dice, fui al templo. Y te voy a confesar lo siguiente, hermano Elías, me dice, también tenía el problema de que estaba muy gorda, estoy muy gorda. Entonces también me daba vergüenza que los hermanos que me habían visto delgada, ahora me vean gorda. Pero compare eso con la alegría de estar en el templo, recibiendo bendiciones de Dios. Así que digo, no, ya me olvidé de eso, le pedí perdón a Dios, porque no sabía qué excusa poner. Pero volví al templo, a estar con mis hermanos. Hay que tener un propósito. Usted no va al templo para complacer a nadie, usted va al templo porque usted tiene un encuentro con Dios ahí, en esa casa elegida para adorar a Dios. Hermano, si hay gente que usted le dice que usted lo invita a la casa de Dios y empiezan a buscar todas las excusas del mundo. Y hay hermanos también que cuando llega el invierno quisieran que caiga una nevada grande de 8 y 10 pulgadas para no ir al templo. Si dicen va a caer nieve y anuncian, lo que cae es una pulgada, dicen una pulgadita. Yo esperaba que por lo menos fueran 10. Para no ir al templo, es verdad. Y yo muchas veces también estoy que no quiero levantarme. Pero lloro al Señor porque yo debo estar en el templo si tengo toda mi fuerza. Una cosa tengo que demandar a Jehová, que me dé fuerza para estar en su templo. El Señor quiere que usted venga al templo. Él ordena que esté en el templo. Entonces, ¿por qué no vamos al templo?
Venga al templo preparado, con propósito, con una motivación. Prepare su corazón y su ánimo para ir al templo. Voy al templo a recibir bendiciones, a hablar con Dios. Venga al templo y mire, hermano, traiga también un potecito de café caliente para cuando empiece a dormirse. Cuando Rolando predica o yo, pero conmigo se duermen más. Pues yo no soy el pastor, entonces abusan de mí. Pero traiga café entonces para que no se duermen en el templo. ¿Para qué venimos al templo a dormir? Si cuando el pastor está predicando, ya está predicando y usted está durmiendo 2 minutos que usted duerma, y cuando usted levanta dice amén, pero ya usted no oyó lo que él predicó. Usted no oyó. Uno va como cogiendo pedazos del mensaje. Abre los ojos, coge un pedazo, cierra los ojos y se olvida otro. ¿A qué venimos al templo? A inquirir, dice David, pero es inquirir con todos sus sentidos. No es venir al templo y empezar a darle con la frente al banco. Hay que venir con un propósito al templo, con el deseo de estar en el templo y de recibir bendiciones de Dios en el templo. Es así que usted debe venir, y yo al templo con ese propósito. Recibir la palabra de Dios con alegría, con gozo, porque usted viene al templo. Pero hay una urgencia también para venir al templo. En Hebreos 10, y este es un versículo que a mí es de mis preferidos, y le voy a decir por qué. Y ese es el versículo que todos conocemos también. Todo lo que está en la Biblia lo conocemos, porque tenemos que meditar en él. Hebreos 10, 24 y 25. Este versículo mi papá me lo repetía mucho cuando yo lo invitaba a una iglesia que yo iba. Me decía, no, porque yo digo, papá, pero eso no quiere decir que usted no se puede congregar conmigo en esa iglesia. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Yo no sé cómo usted puede interpretar eso. Eso está claro, tácito, sobreentendido, lo que dice el escritor de Hebreo ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, y esto es lo bueno, cuando veis que aquel día se acerca. Hay una urgencia de venir al templo. Rolando me hablaba el otro día de un pasaje que es uno de sus preferidos, y yo creo que de todos los cristianos. La advertencia de Pablo a Timoteo sobre los hombres y el carácter de los hombres de los últimos días. Bueno, lo primero es saber que los últimos días son desde que Cristo subió hasta que Él venga. Estamos en los últimos días. Es lo último. La iglesia solo le espera el último y gran acontecimiento. Los hombres siempre han sido malos desde que Adán pecó. Y nosotros vemos que en el capítulo 6 de Génesis, el Señor se abrumó y dijo, voy a destruir a todo lo que he creado. Porque era tanta la maldad que había en la tierra. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos que siempre se ponen como ejemplo esos ángeles que pecaron y que el Señor arrojó en prisiones, el diluvio que se llevó a todos y el castigo de Sodoma y Gomorra. Y a veces yo me pregunto, hay tanta maldad ahora en esta tierra, la que yo veo, la que oigo, hay tanta violencia, hay
tanta rebeldía y tanta perversión. De manera que hay una urgencia de la iglesia de congregarse cuando más que vemos que se acerca ese día, dice Pablo. ¿Saben por qué? Porque en la medida que el pueblo de Dios espera a Cristo, en la medida que usted tiene esa bendita esperanza en usted, usted se prepara más, se santifica más, ora más. Usted se apura más por estar con sus hermanos en el templo. ¿Cómo creen ustedes que el cristiano puede soportar las horas de prueba? Aislado, mirando televisión, orando las oraciones de Thanksgiving nada más, y cuando llega el día de Pascua, es alimentándose en la palabra, orando y estando, como dice Pablo, exhortándonos unos a otros, congregándonos, sobre todo cuando vemos que viene ese día. Pero a veces la iglesia no tiene esa urgencia. No tiene esa urgencia la iglesia del Señor. La iglesia profesa. Y como decía, hay gente que andamos buscando excusas para no estar en el templo o para salir rápido del templo. Por eso es que también nos molesta cuando el predicador dura más de una hora predicando. Ya queremos irnos, porque no queremos ir para la hora de Dios, tenemos un tiempo. Digo, no, yo lo que quiero es un mensaje de media hora. Después de ahí, no soñaba, yo me quiero ir. Y le queremos poner cortapisa al Espíritu de Dios. Y lo hemos cogido ya como un chiste. Pablo predicaba una vez, y a Pablo le gustaba predicar largo. Ustedes se quejan de Rolando, pero no se quejen de Rolando. Pablo predicó, y Eutico, que estaba sentado en una ventana, se durmió y se fue de cabeza. Bueno, por el poder de Dios vino Pablo, oró por Eutico y resucitó. Pero entonces dice la palabra que ahí fue que Pablo se tendió. Pero ven en los hechos, ahí fue que Pablo cogió cuerda y terminó en la madrugada. Pero la iglesia estaba deseosa de oír la palabra de Dios. La iglesia no se quejaba de esos predicadores, porque ellos estaban decididos a ir al templo o a la casa definida para la iglesia para inquirir en la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué no dormimos en el templo? Ustedes me excusan, hermano, pero yo predico la palabra de Dios. Porque no venimos con el interés de escuchar, de estar atento, de alimentarme de la palabra de Dios. Yo quiero ir al templo y nos gusta darnos besitos y abrazos en el templo, y eso es muy bueno. ¿No? Pero venga al templo a inquirir, a buscar la hermosura de Dios que está en su palabra. No se venga a fijar ni en Rolando, ni en mí, ni en Juan, ni en el otro. Venga a escuchar la palabra de Dios con interés, con propósito, con motivación. Prepare su ánimo para venir al templo a encontrarse con Dios, mi hermano. Cuando usted haga eso, usted va a recibir bendiciones de Dios. ¿Qué ves? Por último, yo quiero invitarle a que leamos Segunda Crónica, capítulo 20, y con esta
Con este pasaje terminamos, si el Señor lo permite. Un amigo me hizo, este amigo mío no es cristiano, la mayoría de mis amigos son cristianos, tengo amigos que no son cristianos, y él es muy chistoso y me hizo un cuento, y yo lo estaba recordando hoy cuando venía para acá. No me gusta hacer muchas historias cuando estoy predicando, de hecho no tengo muchas, pero hablando de la gente que anda buscando una excusa para no estar o para irse de la iglesia, él me decía de este hombre que él siempre quería estar en la calle y buscaba la menor excusa para salir de la casa, dejarle cosas a los hijos y coger para la calle. A beber cerveza, a los deportes, a jugar dominó, pero estar en la calle. Esa era su vida. Venía del trabajo, no se bañaba, corría para la calle. Y la mujer se quejaba. Caramba, pero es que tú no le dedicas tiempo a los hijos, tú no me dedicas tiempo a mí, a ti casi no se te ve. Ah, pero yo vivo trabajando mucho, sí, pero tú vienes y te vas para la calle. Y él venía y buscaba una excusa, miraba el reloj, si el reloj no estaba funcionando, decía, ese reloj no tiene pila, ¿qué estás haciendo tú aquí en esta casa? Me voy de aquí. Llegaba otro día y la escoba estaba mal puesta y hacía otro lío y se iba. Él buscaba una excusa para irse. Y la mujer fue haciendo todo lo que pudo para que no encontrara excusa. Y ya él cuando llegaba no encontraba cómo buscar para irse. Entonces un día trajo unos cangrejos. Esos cangrejos de allá del pueblo de nosotros, ¿verdad? De Macorís, que levantan la muela de cualquier cosa, un cangrejo así. Lo puso en una lata y lo dejó ahí de la mujer y se fue a su trabajo. Cuando llegó en la tarde no sabía, él buscaba y encontró qué invento para pelear e irme, pero no encontraba. La mujer lo tenía todo seteado. Y dice él, ¿tú le diste comida a los cangrejos hoy? Dice ella, sí, y esos cangrejos yo lo alimenté, no necesitan nada, están bien. Dice, yo voy a ver. Ustedes saben que los cangrejos, usted le hace así, levantan la muela de una vez. Dice él, levanten la mano a los que no han comido hoy, todos los cangrejitos. Dice, tú ves, me voy de aquí. Hay hermanos que andan buscando una excusa. El pastor está predicando muchas cosas como que me la está pegando a mí. Él esto, lo otro. Nosotros estamos ahora, como ustedes saben, reunidos en un grupo de hermanos, en una iglesia común. Ya ustedes conocen al pastor John. Por la gracia de Dios, son un grupo que comulga con nuestra misma fe, nuestra doctrina, nuestro credo, y donde personalmente yo me siento muy bien doctrinalmente hablando y en todos los sentidos. Creo que mi hermano también, que es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y todos nosotros. Pero siempre que aparece un hermano que, bueno, es que ahora hablan inglés, pero todo el mundo habla inglés. Que bueno, porque un día me dice un hermano, yo me iba ahí y ya estaba buscando otro lugar, pero entonces ya después vine y digo, hermano, usted lo que tiene que estar donde está Cristo. Es ahí. Usted no tiene que abandonar la comunión de sus hermanos, la iglesia, porque a usted le parece, porque esto, porque lo otro. No, usted lo que tiene que ver a Cristo. En esa iglesia se predica la sana doctrina, hay crecimiento espiritual para mí. En esa iglesia se predica a Cristo encarnado, que murió en una cruz, que fue enterrado, que resucitó, que está a la diestra de Dios y que de ahí vendrá a buscarme otra vez. Amén.
¿qué es lo que voy a buscar ahora? ¿Qué hablan francés, que no hablan inglés? Pues no, pero aprende inglés. Además ya se traduce. Ah, pero son como el hombre de los cangrejos. Levanten la mano aquí. Porque andan buscando una excusa para no estar en el templo. Segunda Crónica, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Y se reunieron los de Jehová para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová, de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, nos echaste tú de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y sigue clamando el rey. Y al final, en el versículo 15 dice: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Eso le dijo un profeta que estaba ahí. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios, y ustedes lo pueden leer tanto en Crónica como en Reyes, él elevó una oración dedicando ese templo. Hermanos, y cuando usted lee la oración de Salomón, usted va a ver que todo lo que Salomón clama: Señor, si viene la peste y el hambre, tu pueblo vendrá y orará en esta casa. Si viene la guerra y nos cautivan, tu pueblo volverá y orará en esta casa. Si viene, él, todo lo que dice que esa dedicación es que esa casa es de oración. Y eso es lo que Cristo le dice a los fariseos y a los venduteros en el templo: mi casa es casa de oración. Venga al templo a orar.
Viene al templo a orar, pero los cultos de oración son huérfanos. Me decía un pastor amigo mío que está en Michigan, bueno, de latino, dominicano, hermano Elías, cuando más vienen a los cultos de los domingos, los cultos de oración vienen 2 o 3. Yo voy a tener, dice él, eso lo digo así, que ver si cambio los cultos de oración para los domingos. Él no pensaba, digo hermano, no invente. Porque si cambia el culto de oración para los domingos, se va a quedar sin culto de domingo y sin culto de oración. Porque nos da brega orar. Y es el medio de gracia más poderoso que nos ha dado Dios. Cristo era un hombre de oración. ¿Y qué necesitaba Cristo? Vivía orando, orando. Todo el tiempo nuestro Señor, si no estaba haciendo milagros, si no estaba predicando, si no estaba enseñando en el templo, estaba orando. El Hijo de Dios orando. Y a Elías le da tanta brega orar. A veces estoy orando, Señor, y lo que hago es que pido mucho. Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, líbrame de esto, Señor, dame aquello, Señor, dame aquello. Y a veces al final me acuerdo, Señor, gracias por esto. Pero también me pasa, y creo que a ustedes también, que estamos en medio de la oración orando, y al final se me va a la mente y estoy pensando que Hillary Clinton le va a ganar a Donald Trump. Y a veces estamos orando y nuestra mente se va para otro lado. Si a ustedes no les pasa, hermano, Dios les bendiga, pero a mí me pasa mucho. Pero el templo es de oración. Y este ejemplo que estamos viendo de Josafat es este. Y terminamos. Le fueron y le dijeron: Josafat, vienen tus enemigos, una gran multitud. Vienen asirios. Se han juntado con los moabitas, con los amonitas y con la gente de Seir, y vienen a atacar. Y el rey Josafat, dice la palabra, que se llenó de temor. El temor es algo que en la palabra nos repite el Señor siempre: no temáis, no temáis. Eso fue lo que le dijeron a Josué cuando fue el Señor. No temas, sé valiente. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo que pasa es que a veces no usamos el espíritu que Dios nos ha dado. Pero Rolando predicaba el domingo pasado en Efesios del poder que Dios nos ha concedido, pero no lo usamos. Eso es lo que pasa. Tenemos fe, no ejercitamos esto. Bueno, pero Josafat, como todos los humanos, se llenó de temor. Ahora, fíjense qué hizo Josafat. Con eso acabamos, hermanos. No se duerman en estos minutitos. Fíjense lo que hizo Josafat. Entonces Josafat, versículo 5, se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Josafat no dijo, cuando fueron y le llevaron la noticia: bueno, déjame yo ver si me pongo en un rincón a orar, yo soy el rey. Señor, ¿qué pudo hacerlo? Tampoco se mandó huyendo a buscar ayuda por otro lado. Josafat fue al templo, llamó a Judá y a todo Jerusalén. Y dice la palabra que vinieron con sus hijos, sus mujeres, todo el mundo, a orar. Cuando a usted lo van a atacar los moabitas, mi hermano, ¿qué usted hace? Los viles, que esos son unos amonitas.
Los problemas de trabajo, como estoy yo, esto es un moabita. Las tentaciones de Satanás, que son unos cananitas. Y todos los istas que puedan venir en contra de usted. ¿Qué es que usted hace, hermano? A veces cuando estamos tan abrumados, lo que hacemos es, yo lo digo por mí, yo estoy hablando de mí, que decimos, déjame buscar el rostro de Dios y oro 2 días. Y después, no, yo sé que el Señor, yo estoy esperando en el Señor, pues ya no hay más rodillas. Le voy a decir algo delante del Señor. Me dijo mi cuñada una palabra que me gustó, Dori. Bueno, no tengo trabajo todavía, dice Dori. El Señor te tiene on hold. Me gustó eso. Pero en ese tiempo on hold, hermanos, yo he aprendido a orar mucho. Y he aprendido a estudiar y a gozar mi palabra mucho. Y sigo batallando. Porque a veces me pongo a comer y se me olvida darle gracias a Dios. Después que estoy lavando el patio, ay, pero el día oré. Y sigo batallando. Es difícil. El Señor, en el último momento, antes de ir a la cruz, le rogó a sus discípulos, a quienes amaba, a quienes eligió, quienes estuvieron con Él, vieron todos sus milagros, su sacrificio, su entrega, su amor. Oren conmigo. Fue una vez, se durmieron. Fue otra vez, dormidos. La tercera vez le digo, ya, levántense. Que llegó la hora. Es difícil. Y es por eso que todos salieron huyendo y no entendieron nada. Porque no oraban y no entendían este asunto de la cruz. Esta casa es casa de oración. Josafat vino a la casa de Dios, se inclinó con la congregación y reconoció estas cosas. Versículo 6, reconoció la soberanía de Dios. ¿No eres tú, Dios, en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No eres tú, el Dios soberano? Segundo, reconoció el pacto de Dios, sus promesas. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre, mediante pacto? Reconoció la presencia de Dios, versículo 8 y 9. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Venga a la iglesia porque aquí está el nombre. Sí, hermano Elías, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Es verdad? Amén. Es así. Y usted puede adorar a Dios manejando su carro, en su casa, en su trabajo, en el parque. Es verdad. Pero venga a congregarse. Usted es miembro no de la iglesia local nada más, usted es miembro del cuerpo, el organismo que es la iglesia de Cristo y cuya cabeza es Cristo. Venga a crecer.
Venga a alimentarse en la presencia de Dios. Venga con compromiso a esta casa y no deje de venir. Reconoció la bondad de Dios, versículo 10. Reconoció la posesión que Dios le había dado, versículo 11. Dice él, y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Nosotros tenemos en heredad mucho mayor posesión que esa. Mucho mayor posesión que toda la tierra hermosa de Palestina que Dios le dio a su pueblo. Tenemos nosotros. Venga a la casa de Dios y recuerde que usted es rico, usted es heredero y coheredero con Cristo, que usted tiene una ciudadanía en el cielo y que aquí usted no tiene nada, porque todo lo que hay aquí es pasajero. Todo lo que hay en esta tierra, usted puede tener todo lo que usted, y es pasajero. Por eso el Señor dijo, ¿qué dará el hombre para rescatar su alma? ¿Qué tú puedes pagar por eso? Y Cristo lo ha hecho gratuitamente. Usted es rico en el cielo. Usted tiene vida eterna para disfrutar con Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Por último, Josafat reconoció la absoluta dependencia de Dios. Ese versículo a mí me encanta. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Nosotros no tenemos fuerza, ni sabiduría, ni nada para luchar contra lo que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Pero Él dice, y a ti volvemos nuestros ojos, porque solo de ti dependemos. Mis hermanos, yo siempre digo que en la oración hay un misterio, y es este. ¿Por qué oramos? Si nosotros sabemos que nadie le puede torcer su voluntad a Dios, nadie. Dice Daniel que nadie puede detener su mano cuando hablaba con Nabucodonosor. ¿Por qué oramos si además sabemos los hijos de Dios que toda la historia, todo lo que pasa y ha pasado y pasará hasta que se rompa el ciclo de vida de este planeta, ya fue decretado en la eternidad? Dios no hace la cosa cada día. O sea, hoy voy a hacer esto y no, Dios decretó, porque delante de Él todo es un eterno presente. ¿Por qué oro entonces? No puedo voltear su voluntad, lo que va a pasar va a pasar, de acuerdo a su voluntad. Él lo conoce todo y ya de antemano lo dispuso todo. ¿Por qué oro? Oro porque quiero que Dios sepa que aunque yo sé esas cosas, yo quiero postrarme ante Él todos los días para decirle, Señor, yo sé eso y quiero que tú sepas que yo no puedo nada. Eso es lo que dice Josafat. No tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti vuelvo mi rostro. Que el Señor nos bendiga, que veamos la alegría, el gozo, la necesidad de venir a su templo, de venir con propósito a su templo. Venga con un propósito.
voy a la casa de Dios a escuchar su palabra, pero venga y ponga todos sus sentidos en la adoración. Todos, desde que comenzamos a leer la palabra hasta que terminemos, adore a Dios con propósito, que Él nos ha dado todo. Y es mucho todavía que lo que nos falta por disfrutar de las bendiciones de Dios, aquí y en la eternidad. Que Dios les bendiga.